producto online ofrece. Efectivamente, las inversiones inmobiliarias hoy son muy distintas que hasta hace unos 10 a 20 años atrás. Ahora, el mercado de las bienes raíces ha cambiado muchísimo desde la perspectiva de que podemos invertir en propiedades comerciales que antes estaban al alcance de grandes capitales a través de una pequeña inversión. Hoy por hoy en todo el mundo ya hay empresas y plataformas de tecnología que se dedican a recaudar capital de inversionistas que comienzan a colocar desde cantidades de $50 en adelante. No, hay proyectos que varían y al final lo que hacen es dividir o fraccionar la participación o la propiedad en diferentes partes, ¿cierto? Y que haya más de un propietario beneficiario de los beneficios o de los retornos de esta propiedad. Y eso es algo que se está generalizando y se está poniendo muy en moda ahora y no solo se ofrece dentro del mercado tradicional, donde movemos nuestras propias monedas, en particular, sino también dentro de los criptoactivos o de los activos digitales, las criptomonedas. Entonces, ese es el fin de este módulo, explicarles por qué es importante ahora invertir en bienes raíces y por qué es la mejor época para hacerlo, porque hoy estamos ante una gran oportunidad. ¿Y? El legado del negocio inmobiliario. Sabemos de que más del 90% de los ricos del mundo, a nivel mundial, se hicieron por las bienes raíces. Sabemos de que es la manera más segura de poder hacer crecer tu patrimonio y de encontrar la libertad financiera. Sin embargo, se han escrito muchos libros sobre esto. Hay actualmente muchos gurús o muchos mentores que te pueden ayudar a entender un poco más de qué se trata este tema de la libertad financiera y los ingresos pasivos. Y entre ellos está Robert Kiyosaki, alguien que yo he leído mucho desde su libro Padre Rico y Padre Pobre, que muchos de ustedes habrán leído, donde explica que el dinero se mueve a través de un cuadrante de flujo que él dibujó, ¿no? Y que decía que primero pasas a ser empleado y efectivamente comienzas a recibir unos honorarios, un salario, y ese viene a ser tu ingreso, ¿no? Pero ese ingreso se ve un poco minado, reducido, porque tienes gastos también que aparecen, que tienes que cubrir, y muchas veces esos gastos has decidido que sean superiores a tus ingresos y entonces comienzan a aparecer los problemas financieros. Luego de eso pasas a ser autónomo o emprendedor, ¿no? Entonces ahí depende de ti, de tu esfuerzo y de que salgas día a día a, a lucirte con tu emprendimiento para que puedas generar ingresos. Y eso está bien. Pero si tú no estás, entonces no hay ingresos. Y, y todo requiere de un gran sacrificio y también sabemos de que los emprendedores, al final, solamente una pequeña parte tiene éxito y pasan los primeros 2, 3 años de inicio, ¿no? Y es una carrera de mucho riesgo y mucha tenacidad, de mucho trabajo, tenaz seguramente, claro que sí, pero que sin embargo sigue dependiendo de ti. Y luego tienes el tema del empresariado, ¿no? Muchos salemos allá y al final nos encontramos con la oportunidad de crear una gran empresa y la creamos efectivamente. Y esa empresa requiere de un equipo de trabajo y armamos ese equipo y nos consolidamos en un mercado y luego vamos creciendo. Y eso está bien, sin embargo, la empresa puede sufrir una competencia feroz, pueden aparecer adversidades a nivel macroeconómico, impactar en la economía y todo eso al final le pega mucho a la empresa en general y tiene siempre el riesgo de que al final termine cerrando. Pero luego tienes el inversionista, ¿no? El inversionista siempre elige dos caminos. Una es a través del mercado accionario, donde tú compras acciones
y esperas que estas mismas empresas, en especial ahora de alta tecnología, que van saliendo al mercado, ofrezcan sus acciones a la venta, adquieres en una temprana etapa estas acciones y luego de 5 o 10 años tus acciones ven una multiplicación de por 10 o por 100. Y eso es bastante bueno como para pensar en después jubilarse y disfrutar de esas ganancias. Y eso está bien como inversionista, pero también están las bienes raíces, ¿no? Y las bienes raíces al final, en la metodología tradicional, que es adquirir una propiedad, ponerla a rentar y luego vivir de esas rentas y comenzar a planificar que tus gastos sean menores que las rentas que recibes para que al final puedas ahorrar algo más y con ese ahorro pues puedas seguir básicamente la misma dinámica de adquirir otra propiedad. Es algo que lo hace la mayoría de la gente y algo que nosotros promovemos aquí también como academia en Terra y como empresa, porque ya se han creado los mecanismos en países muy desarrollados como en los Estados Unidos, en donde tú por solamente dedicarte a propiedades comerciales tienes accesos preferentes a ciertos créditos y más aún si es que demuestras que también estás ahorrando parte de las rentas de esas propiedades y de que mantienes tu crédito muy, muy por debajo de la media. Es decir, no solicitas créditos o no haces uso de los créditos de consumo que te suelen ofrecer los bancos. Entre otros consejos y recomendaciones que vas a encontrar en nuestra membresía, sin embargo, esa es la temática, la modalidad con la que podemos multiplicar nuestro patrimonio a través de las bienes raíces, incrementar nuestros ingresos pasivos y alcanzar esa libertad financiera soñada. Pero yo quiero que ustedes se fijen mucho en el tema de las bienes raíces fraccionadas. Efectivamente, puedes invertir en las bienes raíces de forma tradicional. Si tú quieres una propiedad, la puedes adquirir. Tienes el dinero, tienes la entrada, la compras y esa es la manera tradicional, ¿no? Con la que se compran casas, departamentos, ¿no? Tienes una inversión significativa, has recibido una utilidad importante o has hecho un buen negocio y quieres invertir y eso está bien. Pero esa es la manera tradicional como se ha manejado. Hoy tú puedes invertir ya simplemente comprando pequeñas fracciones de esas propiedades, no ser dueño de toda la propiedad y esperar a que, por ejemplo, suba la plusvalía en ese sector e intentar venderla, sino más bien que esta propiedad se alquile o que genere retornos. Ya es conocido el tema del servicio que ofrece el Airbnb, pero no es el definitivo. Hay muchos. No es absoluto Airbnb y tampoco tiene la varita mágica Airbnb. Sin embargo, se ha demostrado ya también que hay muchos administradores privados fuera de Airbnb que lo manejan mucho mejor, que tienen mejores ideas para esto, pero que al final generan las rentas que buscamos los inversores en estas propiedades comerciales y te permiten ganar retornos del 12%, 20% o inclusive a veces mucho más anual, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy hay, son inversiones fraccionadas, entonces tú tienes $1,000 y pones en un edificio como ese que estás viendo y luego con esos $1,000 este edificio gracias a muchos inversores como tú, se va a construir, va a generar luego una renta y toda esa renta se va a distribuir entre todos los pequeños inversores. Entonces, mañana yo esperaba un retorno del 17% y tenía que invertir en un departamento $150,000. Pues eso era en el ayer, pero en el mañana tú con $1,000 ya puedes recibir el mismo retorno del 17% y sin necesidad de haber levantado tanto capital o haber colocado tanto. Claro que mientras más coloques, pues más será el flujo efectivo que llegará a tu arca y eso es súper importante. Y esa es la dinámica de las inversiones fraccionadas. Ahora, para que tú conozcas un poco más sobre esto, tenemos lo que son las plataformas de inversión fraccionada. Las plataformas que te ofrecen la oportunidad de inclusive pagar con tarjeta, ¿no? O sea, tú quieres invertir, entonces lo que tú haces es que ingresas a esta página, ¿verdad? Eliges la propiedad que más te interesa y decides colocar la cantidad de dinero que quieres colocar. Claro,
las están vendiendo en fracciones, por ejemplo, de $100, de $1000. Tú eliges una de esas y simplemente adquieres parte de esa propiedad en el país donde tú desees invertir. Y esto ya lo puedes hacer a nivel mundial. Fíjate que Rental es una de las páginas, ya lo vamos a ver, en donde es española y tú puedes adquirir una, una propiedad, una parte de una propiedad y generar un retorno de esto, ¿no? Está Realty Shares, que está en los Estados Unidos, y está InvestWin en Colombia, pero al final ya depende de ti, de donde tú estés y donde tú quieras invertir y enviar tu dinero y en quien tú comiences a tener confianza, ¿no? Nosotros como Terra también más adelante tendremos nuestra propia plataforma. Estamos trabajando ya en un proyecto en la playa donde queremos hacer el mismo modelo de fraccionamiento y será muy interesante y que les recomiendo que lo consulten luego. Las personas que se inscriban a la membresía tendrán la oportunidad de recibir en sus correos siempre oportunidades de inversión en todas estas plataformas, no solo en la nuestra de Terra, y conocer qué es lo que hay de nuevo para decidir si invierto o no en estas $100 o $1000 o lo que yo decida, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Vamos a ver en otro video, les voy a enseñar cómo, con un tutorial, cómo ingreso yo a Rental o InvestWe y luego tengo la oportunidad de invertir una pequeña parte de mi dinero en una propiedad que yo elija y cómo funciona todo el método al final, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo trabajan estas plataformas? ¿Cómo se genera este tema del fraccionamiento inmobiliario? Bueno, hay diferentes contratos. Lo que quiero que ustedes vean es que al final ustedes tienen, cada uno de estos gestores o gerentes del mundo de las bienes raíces fraccionadas, tienen la forma de ofrecer sus negocios y pues ahí ya la confianza será la que determine en dónde o con quién yo invierto o no, ¿no? Y entonces ahí aparecen los fondos de inversión inmobiliaria. Por ejemplo, los REITs. Estos son grandes fondos donde uno entrega su dinero, ellos lo invierten en donde decidan que hay un mayor retorno y al final reparten de lo que haya ganado el fondo entre todos los dueños del fondo, ¿no? Bien, no soy dueño de una propiedad, solo he cedido mi dinero por un tiempo y al final me lo van a devolver con un retorno de acuerdo a lo que haya generado el fondo. En cambio, tenemos ahora el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding inmobiliario son estas plataformas que reúnen varios inversores como tú y financian proyectos inmobiliarios. Entonces, imagínate aquí crear una urbanización de 50 casas, se necesita un capital de aproximadamente 2 millones y decidimos vender títulos de $2000 para buscar al menos a 1000 inversores para construir toda la ciudadela, ¿no? Construimos toda esta ciudadela que son 50 villas fantásticas, tiene su club social, pero no las vamos a vender. Fíjate que no las vamos a vender, sino que las vamos a alquilar. Entonces, alquilamos estas propiedades, ¿no? La gente comienza a pagar su renta y finalmente nosotros estamos recibiendo un retorno gracias a esa construcción inmobiliaria. Y bueno, y eso es el crowdfunding inmobiliario. Mañana podemos a esa misma gente que la alquiló vendérsela a la casa, ¿no? Y ofrecérsela a un precio de salida, ¿no? Para que ellos puedan adquirirla y así nosotros recibir un doble retorno, una por el alquiler y después otra por la venta. Y bueno, y luego tienes la tokenización, claro. También, como te decía, todo esto que hemos hablado se maneja en el mundo de los criptoactivos y lo puedes hacer también a través de criptomonedas, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué ventajas te ofrecen, no? Al final, muchos tienen accesibilidad, es decir, la posibilidad de que si yo tengo $50 o $1000, yo pueda invertir y ya ganarme ese retorno es muy interesante, ¿no? La diversificación, porque hay una cartera de propiedades donde puedo elegir de acuerdo a lo que yo sienta que debería estar invirtiendo, sea a través de una remodelación, sea a través de una casa estudiantil, o sea a través de un proyecto de playa. Entonces, lo que a mí más me suene conveniente y que yo donde yo crea que pueda mi dinero generar un retorno interesante, y yo elijo. Entonces, esa diversificación, esa cantidad de proyectos
que aparecen en estas plataformas en donde tú te puedes registrar es lo que te ofrece la opción de diversificar, ¿no? También liquidez porque al final tú puedes vender rápidamente estas participaciones a otra persona interesada sabiendo que van a pagar estos retornos. Y tú también puedes recibir inmediatamente las rentas que se generen, el ROI, por haber invertido la cantidad que hayas decidido invertir, ¿no? Así que esas son las ventajas. Sin embargo, estas plataformas de inversión tienen diferentes maneras de negociar, yo te decía, ¿no? Entonces vamos a hablar algunas de ellas. Por ejemplo, hay veces en que no te van a ofrecer ser dueño de la propiedad. Eso es importante porque, por ejemplo, nosotros como Terra mantenemos la filosofía de que ustedes sean dueños de la propiedad cuando ofrecemos un proyecto, sea una vivienda o sea un proyecto inmobiliario importante en la playa como en la ciudad. Entonces, pero muchas de estas plataformas, no Terra, sino ofrecen contratos de usufructos. Al final, ellos de alguna manera siguen siendo dueños de la propiedad, pero te piden tu dinero como un préstamo para que tú puedas gozar de del usufructo, del derecho de hacer uso de esta propiedad y de los beneficios que esta propiedad pueda generar. Pero al final no eres dueño, entonces te pueden devolver el dinero y te van a devolver el retorno en el tiempo que tuviste ese dinero, pero al final no eres dueño legalmente de la propiedad, sino ellos, ¿no? También puedes participar como socio y así es como yo te recomiendo siempre, ¿no? Donde tú eres dueño de una acción de una empresa que es dueña de esa propiedad. Sencillo. Y así es como debería ser normalmente. Mañana se vende esa propiedad, se decide a través del gobierno corporativo vender y se reparten el capital nuevamente más la plusvalía que hayan generado. Mientras tanto, las rentas, todo lo que genere esa propiedad va distribuido entre los socios y eso está bien. También hay los contratos de préstamo, como te decía, al final todo es similar, hay unas propiedades, se van a remodelar, pero ya cuando vas a firmar el contrato ves que te están prestando. Entonces tú eres prestamista y tú te van a pagar un retorno por eso y te hablan de los riesgos de prestar. Pero aquí ya para mí es un tema bien sensible porque ¿a quién le estás prestando, no? A una plataforma que, por ejemplo, queda en República Checa y de alguien que tú no conoces y mañana no te devuelve a dónde vas, ¿no? Sea que sean $100, claro, tú puedes decir son $100, me acepto el riesgo de perderlos, pero esa no es la idea, ¿no? La idea no es que inviertas 100, la idea es que haya confianza y que tú no solamente inviertas 100, sino que mañana puedas aumentar esa cantidad. Sin embargo, hay plataformas que ofrecen contratos del préstamo. Me prestas para hacer estos proyectos inmobiliarios, para comprar esta casa. Hay modelos de arrendamiento con opción a compra, ¿ok? Donde vas a alquilar esta casa y él con la promesa de vendértela más adelante. Y eso también se da, ¿sí? Y, pero todo esto depende mucho también de la gobernanza. Es decir, hay plataformas que te ofrecen participar en las decisiones de esta propiedad. Si se remodela, si se amplía, si crece la franquicia, si se construye otro edificio, todas esas decisiones deben de pasar por un gobierno corporativo que debe estar constituido en un reglamento, ¿no? La forma de operar, de cómo sentarse a conversar, de cómo, quién los representa, todo eso debe quedar claro del inicio en la empresa donde tú vas a ser accionista, ¿no? Y vas a invertir y van a invertir en propiedades inmobiliarias. Y también de qué manera van a decidir sobre esta propiedad, sobre quién la administra. Entonces, todo eso se escribe en el reglamento interno y al final se acepta, se aprueba y luego se avanza, ¿no? Y ahí es donde tenemos los diferentes tipos de gobernanza, ¿no? Hay gobernanza basadas en el voto, que eso es algo muy común. Como yo tengo 10 votos, me cuentan, tú tienes un voto, cuenta, pero al final la suma de todos los votos es la mayoría que decide qué se hace y qué no, ¿no? Ok, y eso es interesante, pero también hay gobernanzas delegadas, donde al final
todos deciden que una sola persona los representa. Esta persona viene a ser como el procurador, como el síndico, y esta es la persona que frentea y decide qué es lo mejor para el grupo, ¿no? También pueden ser así, es un delegado. Luego hay la gobernanza híbrida, ¿no? Donde hay un administrador externo, pero también hay alguien que representa a los inversores y entre ellos deciden. Bueno, es efectivo, pero eso también pasa, ¿no? Al final, yo creo que lo importante es que cuando nazca el proyecto se decide exactamente cómo operar, qué es lo que van a hacer, de qué manera se van a poner de acuerdo, dejarlo todo por escrito, eso será súper importante. Entonces, al final, lo que tienes que hacer, insisto, es que investigues siempre sobre las diferentes plataformas y sus modelos de contrato, seleccionar la que mejor se adapta a tu perfil, ¿ok? Invertir definitivamente, dar el paso para que te des cuenta de cómo estás generando dinero, cómo esto puede generar dinero desde una pequeña inversión. Y luego monitorear, ¿no? Monitorear a los inversores, monitorear a la empresa que lo promueve, porque uno siempre tiene que estar atrás de sus huevos, ¿cierto? Entonces, eso es invertir en fraccionamiento, invertir en bienes raíces a través de esta nueva metodología y son las principales cosas a tomar en cuenta, ¿no?